Ok, el día de hoy estamos justo en el final de nuestra serie ¿Quién necesita a Dios? Entonces, si tú no has venido, porfa, métanse a la página quiennecesitaadios.me o a la página Casa de Libertad y pueden bajar todo, porque hoy de verdad están como cuando uno llega al final de una película y quiere voltearse con el vecino y preguntarle, ¿y de qué se trató la película? Sí, hoy estamos al mero final, pero creo que igual va a ser de bendición para todos. Y esta ha sido una serie verdaderamente fascinante, ¿sí? Porque por lo menos para mí ha sido fascinante, porque nos ha obligado a tomar en serio aquellas preguntas, aquellas dudas, aquellos cuestionamientos que muchos tienen acerca de la fe. Porque muchos de verdad y genuinamente están luchando con la fe y están luchando con creer en Dios o con la iglesia o con la religión. Y durante toda esta serie hemos estado tratando de realmente responder algunas de esas dudas que muchos se enfrentan cuando se trata de Dios, la fe, la religión y la iglesia. Ahora, hemos estado hablando de un grupo creciente, desafortunadamente, creciente de personas que en Estados Unidos le han llegado a llamar los nones, ¿sí? Aquellos que no están afiliados, que no pertenecen a ninguna religión en particular, aquellos que se han alejado, que han estado decepcionados o enojados y le han dado la espalda a la iglesia, la espalda a la fe, la espalda a la religión, y han dicho simplemente, ya no me parece relevante en mi vida. Y han decidido vivir una vida pues desconectada, completamente. Y alguien, más de alguno, estuve platicando con alguien hace algunos días y me decía, es que mira, es que a mí no me gusta la religión organizada. Y le digo yo, la religión desorganizada es mucho peor, de verdad. La religión desorganizada es mucho peor. Si no te gusta la organizada, mucho menos te va a gustar la religión desorganizada. Pero bueno, esta es nuestra quinta semana en esta serie y yo les dije, mi agenda para esta serie ha sido muy clara y muy transparente desde el principio. Y mi agenda es que quiero tomar a estas personas que se han alejado de la fe y quiero invitarlos a que regresen a la fe. Quiero invitarlos a que regresen a la iglesia, porque me temo que quizás algunos se han alejado innecesariamente. Algunos se alejaron porque de repente decidieron que ya no podían creer en un Dios que hacía esto, que hacía aquello, y simplemente decidieron, ya no puedo creer en ese Dios, porque habíamos crecido con una versión de Dios, con una idea de Dios, que cuando crecimos, ¿sí? Nuestra idea, nuestra versión de Dios no creció con nosotros. Y aunque nosotros maduramos, nuestra fe permaneció un tanto infantil. Y de repente, Dios, que lo aprendimos al mismo tiempo que aprendimos de Santa Claus y de diferentes personajes míticos, ¿sí? De repente dejamos de creer en Santa Claus, eso maduró, pero muchos, sin madurar su fe en Dios, voltearon a ver y sonaba tan infantil como el creer en Dios. Y muchos en Santa Claus, y muchos se alejaron de Dios. Y creo que fue innecesario, porque sabes, tú pudiste haber madurado y tu fe se quedó infantil, pero hay una versión madura de tu fe. Hay una versión madura de tu fe que tiene mucho más sentido para ti ahora en el momento donde tú estás. Solo porque tú hayas crecido y tu fe no significa que no hay una versión madura de tu fe que sí tiene respuestas a tus preguntas de adultos. Ahora, algunos dejaron de creer en algunos dioses. Y hace unas semanas dijimos que algunos habían creído con algunas versiones de Dios y dijeron, por ejemplo, alguno creció con el Dios guardaespaldas. Es que si tú crees en Dios, nada malo nunca le va a pasar a nadie bueno. Y de repente creciste y la vida se te vino encima y te diste cuenta que cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo, y dijiste, ya no puedo creer en ese Dios me falló. Y nosotros dijimos, qué bueno que ya no crees en ese Dios, porque ese Dios nunca existió para comenzar. Nosotros tampoco creemos en ese Dios. Hablamos del Dios anticiencia y hablamos del Dios del vacío. Aquel Dios que muchos cristianos meten donde no saben qué decir, donde algo no tiene respuesta y dicen, es Dios. Y el problema, dijimos, es que esas cosas que no tienen explicación se están acabando cada día. Cada día hay menos cosas que no tienen explicación, ¿sí? Y entonces, si Dios solo entra a llenar los vacíos, de repente esos vacíos se van a acabar
Porque queremos que se acaben, queremos que la ciencia logre explicar todo. Pero dijimos, solo porque la ciencia pueda explicar algo no significa ni anula la necesidad de que ese algo tenga un creador. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Sí? Entonces, el día de hoy, mientras terminamos esta serie, yo quiero pedirte algo difícil. Muy difícil. Y este algo difícil es algo que de verdad nos cuesta a todos. Va a ser difícil para ti, es difícil para mí, es difícil para todos. Y lo que te quiero pedir que hagamos es esto. Que por un momento, seamos honestos. Seamos honestos con nosotros mismos para comenzar. Y de verdad, ser honesto con uno mismo es difícil. Porque cuando uno es verdaderamente honesto con uno mismo, cuando yo soy honesto conmigo mismo, tiendo a terminar con tareas. ¿Sí? Cuando yo soy honesto conmigo mismo, tengo a salir de ese periodo de reflexión y decir, tengo que llamar a fulanito y disculparme. ¿Sí? Tengo que tener una conversación difícil porque realmente yo la defendí muy bien. Y saben, discutir conmigo es difícil. Yo hablo, o sea, soy bueno con las palabras. Entonces, muchas veces gano argumentos que no debería ganar. Y de repente soy honesto conmigo mismo y digo, tengo que pedir disculpas, tengo que hacer una llamada, tengo que volver a tener una conversación complicada. Y cuando uno es honesto con uno mismo, uno se va a encontrar con que necesita corregir decisiones o hacer cosas complicadas. Pero el engañarse a uno mismo siempre nos lleva en una mala dirección. Cuando uno se engaña a uno mismo, uno permanece estancado en el lugar que está y como que uno encuentra un tope a su crecimiento. Cuando uno se engaña a uno mismo, es un limitante para nuestro crecimiento. Pero si fuéramos, bien, si algunos aquí fueran honestos con ustedes mismos, si hubieran sido honestos con ustedes mismos, si en su momento muchos aquí dijeran, de verdad voy a ser honesto, algunos quizás seguirían casados. Porque algunos quizás se divorciaron y después voltean a ver y dicen, bueno, honestamente, la verdad es que no me esforcé todo lo que me había esforzado. La verdad es que yo también tenía una parte que jugar y él o ella no era el culpable de todo. ¿Sí? La verdad es que si algunos aquí fueran honestos, hay relaciones en su vida que seguirían intactas. Porque quizás les tocaría reconocer, yo no tengo la razón, no tengo que tener la razón. Y está bien que pierda el argumento. Entonces hoy les voy a pedir que seamos honestos con nosotros mismos. Y honestos con nosotros mismos en algo muy particular. Y esto es lo que quiero que meditemos durante un tiempo. Y es que la realidad es que el problema que muchos tienen con Dios, el problema que muchos han tenido con Dios, la razón por la que muchos le han dado la espalda a Dios, la realidad no es porque no crean en Dios. No es porque encontraron algo en Dios que les es difícil de creer. No es porque filosóficamente se han dado cuenta de algo complicado y encontraron una pregunta que no podían responder. La realidad es que la mayoría de personas que han tenido un problema con Dios, que hemos tenido en algún momento un problema con Dios, no es tanto un problema de fe. No es tanto un problema de que no puedo creer en Dios. Es más un problema de voluntad. Un problema de no quiero creer en Dios. Dame un momentito, porque ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. Pero déjenme hacer esto que a algunos les parece extraño. Quiero citar a alguien dentro de un momentito. Y este alguien, les voy a decir quién es. ¿Sí? Se llama Thomas Nagel. ¿Sí? Thomas Nagel era un ateo. ¿Sí? Pero en su ateísmo le vamos a dar su mérito. En su ateísmo es alguien muy honesto. Un ateo, pero muy honesto. Y muy honestamente, él escribió una vez un libro el libro se llamaba Mente y Cosmos. Y el libro, eso no suena muy complicado, pero miren el subtítulo. El subtítulo decía, ¿por qué la concepción materialista neodarwinista de la naturaleza es seguramente falsa? Entonces eso no le gustó mucho a la comunidad científica. Pero él, básicamente en su libro, él estaba diciendo lo siguiente. Él decía que los científicos han hecho muchas veces lo mismo que hacen los religiosos. Y es que han creado este Dios del vacío, donde los religiosos dicen, cuando no entienden algo, es Dios. Dice, cuando los científicos no pueden explicar algo, dicen, es la selección natural. Pero dice que han hecho exactamente lo mismo. Y él escribió otro libro, y en ese libro miren lo que dijo. Es fascinante esto, porque es honesto, es muy honesto. Miren lo que dijo, se lo voy a poner aquí en la pantalla. Él dijo esto.
Y es bien duro escuchar esto, pero es muy honesto. Dice así, quiero que el ateísmo sea verdad. Y me incomoda el hecho de que algunas de las personas más inteligentes que conozco sean creyentes religiosos. No es que solamente no crea en Dios, y naturalmente espero estar en lo correcto en mi creencia. Es que espero que no exista Dios. No quiero que exista un Dios. No quiero que el universo sea así. Ahora, yo estoy seguro que la mayoría de gente no se atreve a decir algo así, pero hay una gran diferencia entre no creo y no quiero creer. Hay una gran diferencia entre no puedo creer, intelectualmente no logro creer, quiero pero no puedo, y aquel que dice, es que no me interesa, no quiero creer. Y déjenme hacerles otra pregunta honesta, otra pregunta muy honesta. Si alguien ha estado luchando con su fe, si alguien quizás abandonó la fe y alguien lo trajo arrastrado porque le dijo, es que esta serie está buena y tenés que venir. Si alguien está así, déjenme hacerles una pregunta muy honesta. Aquellos que han perdido su fe, has perdido tu fe por algo que leíste, has perdido tu fe por algo que pasó, o quizás decidiste dejar de creer. Miren esto es importante, porque la fe, porque creer, porque Dios de repente se convirtió en algo inconveniente en tu vida. La realidad es que muchos que se han alejado de Dios, la realidad es que muchos que le han dado la espalda a la iglesia y a la religión, la realidad es que muchos que han decidido, pues quizás no se atreven a decir soy ateo, pero viven como si lo fueran, que no toman en cuenta a Dios. La realidad es que muchas personas que están en esa situación se alejaron no porque dejaron de creer, sino porque creer implicaba cosas para sus vidas que no querían. La realidad es que muchos dicen, es que Dios en mi vida implicaba que entonces yo no podía salir todo lo que quería, no podía parrandear todo lo que quería, no podía irme a acostarme con quien quisiera. Sí, la realidad es que de repente la idea de Dios en mi vida me iba a robar diversión. Y entonces le di la espalda a Dios. Y quizás no fue una decisión tan consciente, pero sí, había algo que te llamaba la atención. Y hasta pensamos hacer unos hashtags, pero no los hice. Hashtag quiero parrandear, hashtag quiero andarme acostando con todo el mundo. Sí, y de repente eso te fue alejando poco a poco. Y la religión se comenzó a volver algo irrelevante. ¿Por qué? Porque te era un estorbo a hacer lo que realmente tu corazón quería hacer. Para muchos, al alejarse de Dios, no tenía nada que ver con la fe realmente, sino que de repente Dios en tu vida implicaba que tu deseo, quizás desmedido, de hacerte rico, que tu deseo de hacer lo que fuera para tener todo lo que quisieras, iba a tener que verse limitado a hacer lo que pudieras hacer media vez fuera entre los parámetros éticos y morales que Dios te había permitido hacer. Y entonces Dios resultó inconveniente para tu deseo de hacerte rico y decidiste poco a poco irte alejando, poco a poco te llamó menos la atención, pero no era una cuestión de que no podías creer, de que había algo que dudabas, era una cuestión de que era un estorbo para tu fe. Era un estorbo, no para tu fe, era un estorbo para el tipo de vida, para el estilo de vida que tú querías llegar. Y de repente Dios en tu vida significaba que el fin no justificaba los medios. Y entonces, como Dios resultó comenzar a ser un estorbo para lo que realmente querías en la vida, muchos primero se alejaron de Dios y después desarrollaron todo un sistema filosófico para tratar de justificar el hecho que se habían alejado de Dios. Porque claro, nadie, los entiendo, yo tampoco lo haría. Sí, nadie diría, no, es que me he alejado de Dios porque me estorba. Nadie diría eso. Pero pregunto yo, en aquellas ocasiones donde caminar con Dios te ha sido difícil, en aquellas ocasiones donde quizás no hay un deseo de caminar con Dios, sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto de eso será que viene de que quieres algo con todo tu corazón, pero sabes que Dios en tu vida sirvió un estorbo para eso?
y te diste la vuelta, le diste la espalda, te alejaste, no volteaste a ver, porque si uno voltea a ver, le da miedo lo que va a encontrar. Y cuando uno voltea a ver, uno cree que quizás va a encontrar cosas ahí que no quiere encontrar, porque la realidad es esta, y de verdad. Si tú genuinamente quieres encontrarte con la verdad, si tú genuinamente estás buscando a Dios, pero de verdad tienes dudas, que de verdad no entiendes, y de verdad hay situaciones que quieres responder, hay libros, hay artículos, hay respuestas allá afuera por montones. Pero si tú lo que no estás buscando es la verdad, si realmente la verdad no te interesa, ¿sí? Si el abandono de tu fe tiene más que ver con voluntad que con filosofía o con fe, esta es la realidad también. Nunca va a haber suficiente información. Si tú estás buscando a Dios genuinamente, la Biblia dice, Dios mismo dijo, que si nosotros le buscamos, aunque le busquéramos entre los ídolos muertos, pero le buscamos de todo corazón, le vamos a encontrar. Porque Dios en su misericordia ve un corazón que genuinamente quiere encontrarse con la verdad y dice, yo lo voy a encontrar a donde Él esté. Pero la realidad es que casi todos llegan a sus creencias no en la base de la evidencia, sino en la base de lo que encuentran atractivo. En San Agustín, un santo católico, decía esto y me pareció bien interesante cuando lo leí. Porque él decía esto y él dijo así, miren, amamos la verdad, creo que está en la pantalla, amamos la verdad cuando nos ilumina y odiamos la verdad cuando nos condena. Y esto es cierto, todos somos culpables de esto y saquémoslo de la discusión de Dios porque suena un poquito intimidante a veces, pero ¿saben? ¿Cuántos aquí, recuérdense cuando eran niños o cuando eran adolescentes o cuando eran más jóvenes, tal vez todavía sos adolescente, sí, cuando nos peleábamos con nuestros papás, muchas veces sabíamos que tenían la razón, pero jamás les íbamos a dar la razón porque su razón nos condenaba. Y nos peleábamos y discutíamos y saben, cuando tenemos un pleito y aún en el matrimonio, cuando yo peleo con mi esposa, es raro que yo esté buscando la verdad. Yo no estoy buscando la verdad, estoy buscando tener la razón. Estoy buscando salirme con la mía, estoy buscando demostrar mi punto, no estoy buscando honestamente en una búsqueda por la verdad donde las cosas sean justas, es mentira. Tú y yo cuando discutimos estamos buscando tener la razón. Y tú y yo cuando discutimos estamos buscando justificar lo que queremos hacer y que nos digan que tenemos razón. Y cuando se trata de Dios hacemos lo mismo. Nos da miedo voltear a ver atrás, de verdad. Nos da miedo voltear a ver atrás porque sabemos que si volteamos a ver atrás quizás vamos a encontrar cosas que no queremos ver. Miren, esto fue lo que pasó con el hijo pródigo, ¿o no? ¿Se recuerdan de la historia del hijo pródigo? Un padre tenía 2 hijos y uno de ellos un día se cansó y le dijo a su padre, padre, ¿sí? Me quiero ir. Ahora, él no se iba a ir porque lo trataran mal en la casa de su padre. Él no se iba a ir porque hubiera algo injusto en la casa de su padre. Él no se iba a ir porque de repente le costaba creer que su padre existiera. No, él se iba a ir porque quería la libertad de hacer lo que se le diera la gana. Y entonces le da la espalda a la casa de su padre y se aleja porque el vivir en la casa de su padre implicaba de repente que no podía hacer todo lo que él quisiera, que tenía que sujetarse a ciertas reglas, a ciertas normas de conducta, que habían ciertas cosas que él tenía en su corazón hacer en la casa de su padre, no se atrevía a hacer o no podía hacer. Y entonces la verdad es que se aleja y se va a la casa de su padre, no por injusticia, no por una mala experiencia, se aleja porque la casa de su padre era un estorbo para el tipo de vida que él realmente quería vivir. Y se aleja, y muchos nos hemos alejado. Y muchos quizás aún vienen todos los domingos a la iglesia y están luchando en su corazón muchas veces porque hay una parte muy atractiva, allá afuera que me está llamando, en la que yo sé, porque lo sabemos, que si dejamos a Dios entrar en esa parte nos arruina la fiesta. Bien, se los dije hace un momentito, pero muchos se han ido precisamente
porque Dios de repente les resultó inconveniente en sus vidas. Y otra vez, luego crearon o adoptaron un sistema de apoyo para justificar su decisión de irse. Pero hay algunas cosas de las que venimos huyendo. Porque si reconocemos a Dios, si le damos un lugar a Dios, si invitamos a Dios a ser parte de nuestra vida, hay ciertas verdades que quizás no nos gustan y que no queremos reconocer. Y hay ciertas verdades que no queremos admitir o a las que no nos queremos sujetar, que de repente se convierten en algo muy real. La primera es esta. Sí, Dios existe, sí Dios es una parte real en mi vida, sí yo invito a Dios a ser de una parte de mi vida, de repente, entonces me doy cuenta que sí Dios, entonces soy culpable. Y saben, hay algo con esa culpabilidad original que queremos hacer a un lado, y todos decimos cosas, es que nadie es perfecto, todos decimos cosas como esas. Todos decimos cosas como, es que hemos cometido errores, pero hay algo adentro de nuestro corazón que sabe que cuando hablamos de esos errores, la mayoría de las veces estamos hablando de algo más grande y de algo más profundo que un simple error. Que quizás eso que oímos cuando éramos chiquitos, que quizás ese término tan feo y tan horroroso que oímos en la iglesia y que no nos gusta admitir, pero que sabemos que podría ser cierto, que quizás yo no soy un equivocador, alguien que se equivoca, que quizás es más, y que quizás entonces soy un pecador. Hay algo más profundo. Hay algo más profundo en eso, porque saben, hablar de pecado suena duro, suena feo y suena definitivo. Si he pecado, no hay lugar para negociar. Cuando yo he pecado, soy culpable y no puedo andar negociando, ¿sí? Si he pecado, no puedo desviar la culpa y decir, lo que pasa, Señor, es que fulano, es que sutano. No, cuando yo he pecado, reconozco que entonces la culpa es mía. Ahora, un error implica que yo no tenía el conocimiento o la información necesaria para tomar la decisión correcta. Pero seamos honestos, hoy estamos siendo honestos. Les pedí que hiciéramos esto difícil. Seamos honestos, la mayoría de veces no es que no tuviéramos la información correcta, sabíamos lo que estábamos haciendo y aún así decidimos hacerlo, ¿o no? La mayoría de veces yo sabía exactamente lo que iba a hacer, sabía exactamente las consecuencias que iba a tener, sabía exactamente el pleito que me iba a causar con mi esposa, sabía exactamente el problema que iba a causar con mi amigo y aún así decidí hacerlo. Eso no es un error. Eso va mucho más lejos. No fuiste engañado en hacerlo, no, lo hiciste. Dígame si no es cierto. La realidad es que muchas veces nos equivocamos a propósito. Es más, muchas veces hacemos planes para equivocarnos, ¿o no? Bien, en serio. Yo he visto gente irse a tomar cafecito con un error. He visto gente, por el otro lado, comprar un pasaje para ir a cometer un error, ¿sí? Yo he visto gente gastar dinero en errores, ¿sí? Endeudarse sabiendo lo que estaban haciendo en errores. He visto gente abrir cuentas de banco para guardar sus errores. O sea, y admitir la posibilidad de Dios. Es más, ¿saben qué? Déjenme retroceder un poquito. A veces, casi siempre, cometemos el mismo error una y otra vez. Ahora, ¿cómo le llamamos a un error que cometemos una y otra vez? Eso ya no es un error, ¿o sí? ¿Cómo le llamamos a una persona que comete el mismo error una y otra vez? Pareciera que la palabra error se queda corta. ¿Y cuándo admitimos la posibilidad de Dios? ¿Cuándo admitimos o invitamos a Dios? Nos damos cuenta que estos errores son más que errores. Porque saben, un error lo puedo componer, un error lo puede enmendar un pecado. Por el otro lado, un pecado no lo puedo componer.
Y cuando admitimos la posibilidad de Dios, y esto es lo que mucha gente no quiere voltear a ver, y esto es lo que mucha gente que le ha dado la espalda a Dios no quiere admitir, y es que cuando yo admito la posibilidad de Dios, entonces debo admitir la posibilidad de que yo soy culpable. No de equivocarme, no, de pecado. Número 2, si admito la posibilidad de Dios en mi vida, si hay un Dios o si dejo entrar a Dios a mi vida, entonces, miren, y esta es la parte que muchos vienen huyendo, y esta es la parte que muchos no quieren. Si Dios existe, si Dios debería estar en mi vida, si abro la puerta a Dios, entonces, sí, debo obedecer. Y la realidad es que no quiero obedecer. La realidad es que se nos ha vendido la ilusión de una autonomía donde cada uno puede tener su propia verdad, donde cada uno puede tener la razón de alguna manera y cada uno va a ser juzgado por su propia verdad. Pero si Dios entra a la ecuación, entonces hay una verdad, no hay 1000 verdades, hay una, su verdad. Y todos debemos y estamos llamados a obedecer esa verdad, a sujetarnos a esa verdad y al final del día ser juzgados por esa verdad. Pero esto es lo que pasa. Si ustedes agarran a 2 personas que cada uno quiere vivir bajo su propia verdad, que cada uno quiere tener la razón, métanlas en un cuarto, marido y mujer, cada uno quiere tener su propia verdad, cada uno quiere tener la razón, va a ser un caos. Nunca van a llegar a un acuerdo. Nunca van a llegar a un acuerdo. Pero admitir que Dios existe, admitir que Dios es relevante en mi vida, invitar a Dios a ser parte de mi vida, implica que hay una verdad y que debo sujetarme a ella. Entonces, si hay un Dios, si Dios es parte importante de mi vida, entonces no solo soy culpable, entonces debo obedecer. Y número 3, si hay un Dios, si Dios existe, si dejo entrar a Dios a mi vida, entonces, y miren esto, entonces he estado equivocado. Entonces significa que todas esas excusas que puse y todos esos argumentos que creé para justificar mi punto de vista, para justificar mi posición, para justificar el hacer lo que se me dé la gana, todos aquellos argumentos y cosas, preguntas que me hacían ver inteligente, pero que yo sabía que eran simplemente frasecitas bien pensadas por alguien más, porque uno quizás no es tan inteligente, por alguien más para callar a cualquiera que tuviera un argumento en contra, de repente se desmoronan. Y como que si fuera un castillo de cartas, jalamos esa carta, todo se viene para abajo y yo tengo que admitir de repente que quizás yo he estado equivocado. Que muchas de las decisiones del estilo de vida que decidí tomar, que muchas de las decisiones de la línea de trabajo o las cosas que he hecho, que mucho de eso ha estado equivocado y admitir eso es difícil. Porque hay algo en nosotros que aún viendo la verdad cara a cara, no quiere admitirla. ¿Qué es eso en nosotros? Que aún cuando vemos la verdad cara a cara nos rehusamos a admitirla. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama orgullo. Pero la humildad es siempre la manera de avanzar. La humildad es siempre el camino hacia adelante. La humildad me hace más grande, me hace más sabio, me hace más inteligente. Y la humildad abre la puerta a recibir nueva información que quizás pueda edificar mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos Dios les fue inconveniente, le dieron la espalda a Dios, no quieren voltear a ver porque si voltean a ver quizás se encuentren que son culpables, que deben obedecer y que han estado equivocados. Pero si ese eres tú, esto no es argumento a favor ni en contra de nada. Pero, esto es lo lindo, esto es lo maravilloso y esto es lo verdaderamente increíble. Y es que cuando reconocemos que realmente se trata de mi resistencia, cuando reconocemos que realmente se trata de mi voluntad y de mi deseo, no de la existencia de Dios, sino de mi resistencia a Dios, cuando estoy dispuesto a dejar mis deseos por aquello que me gusta y comienzo genuinamente a buscar la verdad,
Cuando estoy dispuesto a dejar mi orgullo por un lado y humillarme en quizás buscar el camino de regreso hacia Dios, cuando estoy dispuesto en humildad a reconocer la verdad, ¿saben qué pasa? Esto es lo lindo, de verdad, esto es maravilloso. Entonces, de repente me voy a encontrar en medio de una historia, en medio de una narrativa, en medio de la historia más maravillosa y más increíble del mundo. Y ¿saben cuál es esa historia? Es la historia donde Dios está buscando una relación con nosotros. Y es la historia donde Dios está dispuesto a recibirnos de regreso, a pesar de que nuestra rebeldía rompió nuestra relación con Él. Esto fue lo que descubrió el hijo pródigo, ¿no? Tenemos a un hijo rebelde que dice, no es injusto, no es nada, pero yo quiero hacer lo que se me da la gana, yo quiero mi vida. Le da la espalda a su padre y un día, de repente, pues humillado por la propia vida, se queda sin dinero, sin amigos, se queda sin nada, sin trabajo, se encuentra dándole de comer a los cerdos. Y un día de repente se le abre la mente y dice, pero si yo me humillo, si yo tengo humildad y regreso a la casa de mi padre, hasta los jornaleros están mejor que yo. Y él comienza, imagínense todo ese camino. Papá me va a sacar a patadas. No, es que si yo regreso y solo regresa para encontrarse con un padre que todos los días se paraba quizás en la puerta de la casa, buscando a la distancia, si ese era el día que su hijo iba a regresar. Se encuentra con un padre que no solo está dispuesto, no, un padre, y los padres no hacen esto, ¿sí? En el tiempo de la Biblia, los padres no corrían, ellos eran gente de autoridad, el correr era indigno. Un padre que se levanta la túnica y sale corriendo a recibir a su hijo, a prendérsele, a decirle qué bueno que viniste. Y si tú hoy estás dispuesto a decir, ok, voy a dar la oportunidad, quizás voy a voltear a ver, te vas a encontrar en medio de esa historia donde vas a encontrar a un Dios que no está listo para condenarte, sino para recibirte. Te vas a encontrar con un Dios que está listo para abrazarte y no rechazarte. Vamos, iglesia, ¿sí? Te vas a encontrar con un Dios amoroso y no vengativo. Y eso es lo lindo de verdad de esta historia. Tuvo que llegar el momento donde él reconoció que el problema no estaba en su padre, sino en él. Pero en ese momento él se encontró en esta historia maravillosa. ¿Y saben qué? Hoy, mientras nosotros estamos pensando y platicando todo esto, si Jesús realmente tenía razón acerca de lo que nos dijo de Dios y acerca de todo lo que tenía Dios, entonces, si Dios existe y si Él de verdad nos llama de regreso y si de verdad nos humillamos a regresar a Dios, entonces miren esto, sí Dios, entonces hay perdón. Soy culpable, pero hay perdón. Miren lo que dice Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Romanos 5, 8, la palabra de Dios nos dice esto, dice así, dice, estos es de los versículos más increíbles de toda la Biblia, porque dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, yo me he topado con gente que me pregunta, mira, nítido, y si Dios quería perdonar al mundo, qué buena onda. Pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué alguien tenía que morir? ¿Por qué Jesús tenía que ser sacrificado? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué es esto? La razón por esto es porque Dios quería entrar en una relación con la humanidad. Y no puedes tener una relación con algo por lo que no estés dispuesto a sacrificarte. Esa es la realidad. Cuando tú decides casarte, estás sacrificando un montón de cosas para poner a tu esposa como número uno. Y ese sacrificio de decir, voy a dejar todo esto para estar contigo, es parte de la base de esa relación. Tú no puedes decir que amas a algo por la que no estás dispuesto a sacrificarte. Y Dios dice, miren, y esto es lo lindo, Dios demuestra, Dios nos prueba a nosotros su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada ofensa requiere un perdón, pero cada perdón requiere un sacrificio.
Y en Cristo, Dios demostró las dos. Demostró su disposición a perdonar y su disposición a sacrificarse para demostrar su amor para que tuviéramos una relación. Entonces, si tú hoy estás dispuesto a regresar, quizás humillado, quizás con vergüenza, Dios, quiero que sepas esto, sí, eras culpable, pero en Cristo hay perdón. Y si tú estás dispuesto a dar la vuelta y regresar, también vamos a encontrar algo maravilloso. Y es que en Cristo, en Dios, hay verdad. Hay una base para la ley moral, hay una base para la justicia, hay un lugar a donde podemos correr para decir esto es justo o esto es injusto. Hay una explicación para todos esos deberías o para todos esos no deberías, para todas esas leyes o mandamientos. De repente hay una explicación para todo esto. ¿Y saben qué es lo que pasa con la verdad? Y esto es bien importante. Para todos aquellos que quieren tener su propia verdad, para todos aquellos que quieren ser juzgados por su propia verdad, esto es la realidad. Yo quiero tener mi propia verdad y quiero que tú tengas tu propia verdad, pero a la hora de que tú me ofendas, yo te quiero juzgar por mi verdad, ¿o no? A la hora de que tú haces algo contra mí, entonces ahí sí quiero aferrarme a una especie de moralidad y juzgarte por ella. Pero si Dios existe, si Dios de verdad es relevante en nuestra vida, entonces ya no hay tu verdad y mi verdad, hay la verdad. Y esta verdad nos sirve como un árbitro final en todo asunto al que podemos correr para decirnos qué es correcto y qué es incorrecto, qué es justo y qué es injusto. Y número 3, sí Dios existe. Si Cristo tenía razón sobre todo lo que nos enseñó acerca de Dios, si dejamos entrar a Dios de regreso en nuestra vida, no solo hay perdón, no solo hay verdad, ahora, y miren qué lindo esto, hay una relación. Hay una relación. Cuando un hijo se rebela, en familia, en una familia terrenal, cuando un hijo se rebela, ¿qué es lo que se rompe ahí? La relación. La rebeldía de un hijo rompe la relación que tenía con su padre o con su madre. Y cuando un hijo regresa y es recibido en su casa, ¿qué es lo que se restaura? La relación. ¿Sí? Es la relación lo que se restaura. Y en la parábola del hijo pródigo vemos nosotros eso. Un hijo que se rebeló, que cortó la relación, que le dijo a su padre, no me interesa tener nada contigo. Y un día entró en sí, vio la verdad, se humilló, se encontró a un padre dispuesto a recibirlo, pero no solo dispuesto a recibir a su hijo. Se encontró a un padre dispuesto a perdonar a su hijo. Y se encontró a un padre dispuesto a restaurar a su hijo. Pónganle el anillo en su mano. Este es mi hijo. Él no lo va a hacer como uno de mis siervos. Es mi hijo. Sí, maten el becerro engordado. Hoy hay fiesta porque mi hijo que estaba muerto ahora está vivo. Ahora regresó. Ahora mi relación con él se restauró. Así que, y con esto ya voy casi terminando. Si la pregunta es, ¿quién quiere a Dios? La respuesta para todos nosotros en algún momento de nuestra vida es quizás ninguno. Pero si la pregunta es ¿quién necesita a Dios? Creo que todos nosotros necesitamos a Dios. Ahora, yo sé que regresar a Dios no siempre suena fácil. Es más, muchos ni siquiera saben cómo hacerlo. Muchos ni siquiera se alejaron, nunca han estado cerca, no saben cuál es el camino de regreso a Dios. Y va, suena bonito y órale, yo quisiera regresar. ¿Cómo lo hago? Y déjenme terminar con esto. ¿Sí? Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, con esto vamos a terminar. Santiago capítulo número 4, versículo número 8. Comienza a nosotros a decirnos lo siguiente. Miren lo que dice. Dice así. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si tú de repente decides voltearte, comenzar a caminar, te vas a dar cuenta que cuando tú te volteaste, el Padre ya está corriendo de regreso a ti. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y después nos dice a nosotros esto, ¿sí? Nos dice a nosotros esto: pecadores,
Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Esto significa, debe haber un arrepentimiento. Debo reconocer, sí, iba en un camino incorrecto y ahora me voy a arrepentir, me voy a limpiar las manos. Le voy a decir: Señor, reconozco que mis decisiones no eran las correctas. Reconozco que si me estaba equivocando, lo estaba haciendo bien consciente y era bien a propósito. Sí, pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, arrepintámonos, humillémonos. Y después dice algo que suena extraño, pero tiene todo el sentido del mundo cuando uno lo lee despacio. Y dice esto, dice: afligíos y lamentad y llorad. Y no se supone que en Dios todo era felicidad. Espérense. Sí, afligíos, lamentad y llorad. Y dice así: vuestra risa se convierte en llanto, en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Pero, mire, pastor, no es al revés. No es que mi llanto se convierta en risa. Dice, no. Esto es lo que está diciendo. Aquello que habías buscado con todo tu corazón para hacerte feliz, aquello por lo que te había dado una felicidad temporal en tu vida, por lo que le diste la espalda a Dios, dice, cuando tú te arrepientes, vas a verlo, y aquello que te causaba risa, aquello que te causaba gozo, ahora te va a hacer llorar, porque vas a entender: y cambié a Dios por esto. Y vas a comenzar a ver las cosas como son. Y cuando comiences a ver las cosas como son y digas: cambié la gloria de Dios por una buena fiesta, por una chava bonita, por un patojo guapo, por un buen negocio. Dice: vuestra risa, aquello que estabas buscando para causarte felicidad, se convierte en llanto. Sí, eso es arrepentimiento. Sí, es mirar aquello en lo que estabas poniendo tu valor y tu identidad y despreciarlo, entendiendo: esto no es nada comparado con la gloria de la casa de mi Padre. Versículo número 10, y con esto termino. Dice así: humillaos delante del Señor. Humillados delante del Señor. Sí, humillarse significa estar ahí como el hijo pródigo, quizás alimentando a los cerdos, pero saliéndose con la suya, y decir: hasta un siervo, hasta un jornalero en la casa de mi Padre está mejor. Sí, este camino que yo tomé quizás no es el mejor. Humillaos, dice. Reconoce que tú no tenías todas las respuestas. Y cuando tú te humilles, y cuando tú reconozcas eso, y cuando tú te des cuenta que no tienes todas las respuestas, y te humilles, o quizás para alguno no se trató de rebelión, nunca has estado ahí cerca, nunca has conocido, y no sabes ni qué hacer. Y humillarse significa quizás preguntar y decir: ¿y cómo me acerco a Dios? Porque no sé cómo comenzar a acercarme a Dios. Dice: humillaos delante del Señor. Y miren, y esto es lo lindo, y con eso de verdad termino. Humillaos delante de Dios, dice, y Él os exaltará. Cuando el hijo rebelde se humilla y regresa a casa y comienza a hablar con su padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme como. El padre le dice: cállate, tú sos mi hijo. Y aquel que se humilla no va a ser recibido como un jornalero, va a ser recibido como un hijo, va a ser puesto de regreso en el lugar que le corresponde. Aquel que se humilla va a ser restaurado en su posición en la familia de Dios. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Y quizás esta es tu historia. Quizás esta es tu historia. Quizás, les dije, hoy esto es difícil, pero es necesario. Si somos honestos, dices: las veces que me he alejado de Dios no tiene nada que ver con Dios. Es que quería algo que no era Dios, y lo quería tanto que estuve dispuesto a abandonar a Dios para alcanzarlo. Y quizás hoy tú estás diciendo: pero entiendo, pero reconozco que en la casa de mi Padre sí voy a ser culpable, pero va a haber perdón. Y sí, va a haber una verdad a la que tengo que obedecer, pero van a vivir a la tiranía de lo relativo.
y va a haber una relación. Y si tú estás ahí diciendo, ese soy yo, y sí, tal vez no me alejé y no me fui así completamente al mundo, pero la verdad es que había sacado a Dios un poco de la ecuación. Había sacado a Dios bastante de la ecuación. O quizás le había dado la espalda completamente a Dios. Si ese eres tú, yo te quiero invitar hoy a que con el valor que se requiere, con la humildad que se requiere de humillarse, tú puedas venir delante de Dios y te humilles y digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y puedas decir: Señor, cambié tu gloria por tonteras que el mundo me ofrecía, y me dieron gozo y me dieron felicidad y me hicieron reír en un momento, pero hoy veo eso y lo comparo contigo y me desprecio a mí, desprecio aquello por lo que te cambié. Y si ese eres tú, yo quiero decirte esto: si tú te humillas delante de Dios hoy, Él te exaltará. Y te va a pedir que hagas algo todavía más valiente. Si ese eres tú, si has sacado a Dios intencionalmente de áreas de tu vida, si has sacado a Dios de circunstancias en tu vida porque te es inconveniente, yo te quiero invitar a que hoy des un paso de valor. Y hoy, quizás humillándote, y quizás ahí donde estás, poniéndote de pie, levantando la mano, qué sé yo, puedas venir y humillarte y decir: voy a ir a la casa de mi Padre y lo voy a invitar de regreso a mis negocios, y lo voy a invitar de regreso a mi familia, y lo voy a invitar de regreso a mis relaciones, y lo voy a invitar de regreso a mi estilo de vida, y lo voy a invitar de regreso a mi casa y a mi empresa y a todo lo que yo hago. Así que si ese eres tú, te voy a invitar hoy. Queremos orar por ti, queremos bendecirte. Esto no es para humillarte, no, tú te humillas delante de Dios, Él te exalta. Pero queremos orar por ti, queremos orar contigo, queremos invitarte a que tú lo hagas, porque quizás no sabes hacerlo y quieres regresar a casa, pero no sabes cuál es el camino. Si ese eres tú, yo te voy a invitar que ahí donde estás te pongas de pie. De pie. Si tú reconoces: he dejado a Dios por un lado, si tú reconoces: sí, me he apartado, si tú reconoces: Dios me ha sido inconveniente, quiero que ahí donde estás tú te pongas de pie. Miren esto. ¿Se dan cuenta que no estamos tan solos en esto? Y ahí donde estás, yo te voy a invitar. ¿Saben qué? Vamos a hacer esto. Vamos a orar ahí todos juntos. Y si tú todavía necesitas oración personalizada por ti, te vamos a invitar a que vengas aquí adelante, pero los voy a dirigir en una oración y después vamos a hacer lo que hacemos siempre. Obviamente Dios ha estado hablando el día de hoy, y si Dios te ha estado hablando, yo te voy a invitar a que respondas a Él. Y la manera en que hemos aprendido en esta iglesia a responder a Dios cuando Él nos habla es en adoración. Así que después de orar, vamos a unirnos con Marvin, todo el equipo, y vamos a adorar al Señor, aunque sea por un momentito. Así que Padre, gracias, mi Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque aún siendo nosotros rebeldes y pecadores, y aún habiendo nosotros roto nuestra relación por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía, porque aún cuando nosotros, por así decir, escupimos en tu cara, reconociendo hoy que en algunas situaciones de nuestra vida nos era inconveniente tenerte, Padre, gracias porque tu Espíritu Santo hoy en medio de este lugar nos llama de regreso a casa, nos llama de regreso a cada uno de nosotros y nos recuerda que donde hubo culpa hay perdón, y donde hubo rebeldía hay restauración. Y hoy somos invitados a una relación contigo. Si tú estás ahí de pie, ¿por qué no repites esta oración conmigo y le dices: Señor Jesús? Vamos, quiero escucharte. Señor Jesús, hoy reconozco que me he apartado de ti, que te he dado la espalda y que he encontrado en el mundo cosas que me satisfacían más que tú.
Hoy reconozco que he buscado en personas o en cosas el gozo que solo puedo encontrar en ti. Y hoy me arrepiento. Y hoy te pido perdón. Y hoy te pido que tú limpies mi corazón y que me recibas de regreso en tu casa. Hoy te abro las puertas de mi vida y te invito a que tú seas parte de ella. No, que tú seas Señor de ella, que tú tomes el control de ella. Así que, Señor, toma mi vida, toma mi corazón. Hoy haz en mí lo que tú quieras hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sí, y ahí donde estás, vamos a unirnos al equipo, a adorar al Señor. Y si tú necesitas oración...